gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mis hermanos, este es un problema. Ustedes van a ver un problema que hubo en la iglesia de los Colosenses, lo hubo también con los Efesios, lo hubo con muchas de las iglesias que ya Pablo había establecido. Cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, le enseñaba a la iglesia la sana y santa doctrina. Pero se levantaban de vez en cuando falsos maestros, como hoy está la iglesia llena de falsos maestros. Amén. Enseñándolos tantas cosas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que hay aún personas que están enseñando, están desviados de la verdad. Están desviados, están enseñando y se oye bonito las enseñanzas y le decimos gloria a Dios. Yo siempre he dicho a ustedes que no le digan gloria a Dios a todos los que oyen. No digan gloria a Dios. Primero dejen que la palabra llegue y si esto es del Señor, entonces gloria a Dios. Porque cuando usted dice gloria a Dios, usted está aceptando lo que esa persona está diciendo. Y si esa persona está equivocada, usted está diciendo yo también. Usted está haciendo partícipe con él. Amén. No le diga a todo lo que ustedes oyen gloria a Dios. No, sí, amén, tampoco. ¿Por qué? Porque al igual que en aquellos tiempos, hoy hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas en la iglesia. ¡Hay nicolaitas! Nicolaitas que enseñas, que están enseñándose en las iglesias. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el Colosenses capítulo 1, eso después de Filipenses, en el versículo 9, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tema, mis hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo yo quiero estar enseñando en esta semana. Dice, lleno del conocimiento de su voluntad. Así se titula, lleno del conocimiento de su voluntad. Casi peleo el viernes con mi esposa. Hasta divorcio yo creo que iba a haber. Porque ella me dice, dame un versículo que hable de lo que es la voluntad de Dios. Y mira, no me vaya a quitar el mensaje que he estado preparando y voy a comenzar a predicar lo mismo. Aleluya, pero no se lo diga. Egoístamente no se lo diga. No. No vaya a develarme lo que he estado pidiendo al Señor para estos días. Lleno del conocimiento de su voluntad. Y vemos en el versículo 9. Dice, por lo tanto, también nosotros, aquí está hablando Pablo de sus compañeros, de sus discípulos, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sigamos leyendo el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos, Señor, leído tu santa y bendita palabra, Dios. Espíritu Santo, siempre, Señor, en este lugar y donde quiera, Señor, que tú nos tengas, vamos a reconocer que tuya es la autoridad, que en ti está el poder para enseñar y para revelar las palabras a la iglesia que somos nosotros, mi Dios, para edificar nuestras vidas. Espíritu Santo, este es tu momento de tú edificarnos a cada uno de nosotros. Señor, Padre, como necesitado siempre y carente, Señor, sediento, Señor, de tu palabra, yo soy el primero, Señor, que te pido que tú me ministres, que mi vida sea edificada, y que toda tu iglesia en este día, en este lugar, sea edificada por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, mis hermanos.
sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué, mis hermanos? Pablo siempre vivía orando, no solo por la iglesia de los Colosenses. Si vemos las epístolas, ustedes van a ver que Pablo siempre estaba orando por la iglesia. Y esta era una oración de Pablo, que siempre estaba orando para que la iglesia del Señor sea llena de ese conocimiento. Pablo entendía perfectamente lo que Dios a través del profeta Isaías le decía a su pueblo: mi pueblo carece, mi pueblo es derrotado, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y de qué conocimiento, mis hermanos? Del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos un firme conocimiento, que esta palabra sea esa ancla en nuestras vidas, mis hermanos, podemos ser derrotados, podemos ser confundidos, podemos ser engañados, y lo vemos hoy día. Y vuelvo y les digo, nunca le digan amén a todo lo que ustedes oyen. Antes de ustedes decir amén, mediten en la palabra y mediten si aquellos por lo que ustedes van a decir amén está conforme a esta bendita palabra de Dios. Porque a veces el amén nos sale así automáticamente como amén, gloria a Dios, amén. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Yo fui alguien que en un futuro me metí en muchos problemas con eso, porque estaba en un lugar donde todo era gloria a Dios, aleluya, amén, porque aquel lo dijo es así. No, lo que está diciendo no es así, eso no es lo que dice la palabra. Yo decía, eso lo que está diciendo no es así, no, eso no es lo que dice la bendita palabra, y por eso me metí en problemas. Me llamaban rebelde, y aquí que no va para ningún lugar, porque yo no aceptaba lo que el hombre me quería enseñar, porque yo no aceptaba la doctrina del hombre, sino esta bendita palabra. Y como Dios me ha dado el conocimiento de lo que yo oía, entonces puedo decir, eso no es de Dios porque no está aquí. Porque en todo momento, mis hermanos, en todo tiempo, se va a levantar falsos maestros en las iglesias del Señor Jesús. Y van a enseñar cosas que nos van a parecer bonitas y vamos a decir gloria a Dios y nos vamos a ilusionar. Y más cuando el dulcito que nos ponen en la boca nos gusta. Gloria a Dios, esto es de Dios. Cuando las cosas nos gustan, gloria a Dios, esto es de Dios. Lleno del conocimiento de la voluntad del Señor. Estos falsos maestros siempre, mis hermanos, han socavado la iglesia del Señor con doctrinas erróneas, apartado de la verdad. Como decía antes, hay quienes enseñan, lo hay, mis hermanos, no todos, porque no voy a generalizar. Hay quienes enseñan en las iglesias que están apartados, están desviados de la verdad del Evangelio. Y la gente va diciendo gloria a Dios, amén. Están desviados ellos y están desviando al pueblo. Ahí mismo, en el 2:8. ¿Qué nos dice el Señor? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay muchos paladines. Amén. Hay muchos que por medio de mucha filosofía y de muchos conocimientos tratan de persuadir a la iglesia humanamente. Porque si ustedes ven, mis hermanos, y es bueno que ustedes estudien las palabras del Señor,
que en esta bendita palabra no encontramos absolutamente ningún tipo de filosofía humana. Al contrario, dice el Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Personas que se van, hacen un curso de oratoria y es bueno para usted poder predicar, para usted poder hablar a una persona, para usted poder pararse delante de un público. Todas esas cosas son buenas, siempre que nosotros enseñemos esta palabra tal como se está aquí, sin añadirle ni quitarle, como manda el Señor, porque pobre de aquel que le quite o le ponga a estas enseñanzas. Esta palabra es clara, mis hermanos. Las enseñanzas son claras. Amén. Que nadie venga, mis hermanos, a ustedes porque tenga un buen léxico, porque se oye bonito como predica, a engañarle, porque use los conocimientos del mundo y lo emplee de una manera sutil para poder llegar a usted con las palabras del Señor. No, Jesús fue claro. Jesús habló con sencillez, enseñó con sencillez. Y esa sencillez con que Jesús enseñó, le ministraba a aquellos que se creían sabios, a aquellos maestros de aquel entonces. Porque Jesús, supuestamente, mis hermanos, un hombre sin escuela, hablo de su humanidad como hombre, un hombre sin escuela, sin muchos estudios, cuando hablaba, la gente oía y creía, y hablaba con sencillez, enseñaba la verdad. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Nadie os engañe, mis hermanos, porque van a venir, se van a levantar, se van a manifestar. Por eso es importante que tú estés lleno de este conocimiento, que tú conozcas esta palabra, para que tú puedas quitarle esa máscara, para que tú puedas ver quién verdaderamente son los maestros y quiénes son los falsos maestros. Pero si tú no conoces la palabra, jamás lo vas a poder decidir. Jamás. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En Romanos, mis hermanos, volviendo un poco más atrás, en Romanos 12, bendito Dios, esta es la introducción. En Romanos 12, versículos 2, 12:2. ¿Qué nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo? En el 12, Romanos 12:2, bendito es el nombre del Señor Jesús, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos manda que no nos conformemos a este siglo. Se refiere a este mundo que nos ha tocado vivir, a este periodo de años que tú y yo vamos a vivir aquí en esta tierra, que no nos conformemos, que no vivamos conforme a como vive este mundo. La iglesia de Cristo no puede vivir como vive este mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros como iglesia que somos del Señor, tenemos que distinguirnos del resto del mundo. No nos conformemos a este sistema donde no tienen en cuenta a Dios. No nos conformemos, mis hermanos. Y comenzamos, mis hermanos, y veo, a veces con tristeza, veo esto como los cristianos, los hijos de Dios, quieren imitar al mundo en todas las cosas.
que si este va a moda, que si esto es lo que se usa ahora, que si las cosas son así, no porque aquello era para aquel entonces, no porque tú tienes que estar al compás del tiempo. Nosotros, mis hermanos, no hemos sido llamados a vivir conforme a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor no puede aceptar las normas que le impone este mundo, cuyo Dios de este mundo es Satanás. Nosotros no podemos como iglesia vivir conforme a estas normas de un mundo que no tiene a Dios en cuenta, de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que no quiere a Dios, que cuando suele y por necesidad y por conveniencia trata de buscar a Dios. No podemos vivir aún estando en el mundo. Usted y yo somos peregrinos aquí. Somos extranjeros aquí, no porque nacimos en otra nación. No. Usted no es extranjero aquí, en esta tierra, porque usted viene de otra nación. No. Usted es extranjero aquí en este mundo, porque este mundo no es su mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos peregrinos y extranjeros. Y como peregrinos que somos aquí, y como no es este nuestro mundo, mis hermanos, no podemos adaptarnos. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Que a nosotros Dios, el Señor Jesús, nos ha abierto ¿qué? Los ojos para que veamos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no conocen a Jesús? Están ciegos, todavía viven en tinieblas. Ahora, ¿quién ha cegado? ¿Quién los ha cegado? Ahí dice que Satanás los ha cegado, los tiene ciegos. Y como están ciegos, mis hermanos, a los buenos les llaman malos y a los malos les están llamando buenos, porque están ciegos. No pueden distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda. Satanás lo tiene cegado. Veámoslo ahí en el libro de los Corintios, 2 de Corintios, un poco más adelante, el capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el 4:2. 4:4. Déjame ver el versículo 1. Dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todas conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, aquí hablando de Satanás, el Dios de este siglo, versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos tiene ciegos. Entonces, dice la palabra que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos caen en el hoyo. Nosotros nos vamos a dejar, vamos a seguir la corriente de un mundo que está ciego.
¿Vamos nosotros a imitar este mundo? ¿Nos vamos nosotros a desviar con un grupo de ciegos por millares de ciegos? Que Satanás los tiene como unas vendas para que no puedan creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. No, hermano. No. Nosotros somos luz de la tiniebla. El Señor nos apartó para que alumbremos a aquellos que están en tiniebla, para que les enseñemos el camino al Señor, para que lo llevemos al Señor. ¿Los vamos nosotros a seguir a ellos? Jamás. No estamos llamados para eso. ¿Y usted sabe qué pasa, mis hermanos? Que cuando vemos creyentes en el Señor, dejando que este mundo lo persuada y ellos sucumbir bajo las enseñanzas de este mundo y de todo lo que se hace en este mundo, es porque no saben quiénes son. Son creyentes, pero todavía no le han alumbrado la luz de Cristo. Porque cuando usted sabe quién usted es, cuando nosotros, mis hermanos, sabemos quiénes somos, quién es nuestro Dios, nadie nos va a mover. Por más que oigamos, por más que nos motiven, nada ni nadie nos va a mover. Amén. Yo sé en quién he creído. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús. Vayan conmigo al libro de los Efesios. Lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Viva los Efesios, después de Gálatas, en el capítulo 1. Vamos a ver quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, mis hermanos, por eso que nosotros tenemos, mis hermanos, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, demandarla de Dios, porque aún Dios dice, aquel que no tenga sabiduría, demándela de mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tenemos esa sabiduría que desciende de lo alto, no estoy hablando de esa sabiduría mundanal que uno adquiere a través de ese estudio, de universidades, de aquello y de lo otro, no, estamos hablando de la verdadera sabiduría que comienza en el hombre con el temor a Dios. Esa sabiduría que comienza con el temor a Dios. Cuando usted quiera serse sabio, comience a temerle a Dios. ¿Por qué? Porque esa sabiduría por la cual Pablo ora por la iglesia es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios, llena de ese conocimiento que tú tienes de la palabra del Señor, te va a llevar a la obediencia. Te va a llevar a obedecer esta bendita palabra. Porque yo conozco esta palabra. Y esta es la voluntad de Dios. Y esa es la que yo voy a hacer, aunque me cueste. Aunque tenga que morir, aunque tenga que sacrificarme, esa es la que yo voy a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando llega ese momento, con el conocimiento de la palabra que tú tienes, de tú entonces dar un paso de fe, eso te va a hacer sabio. Porque entonces tú vas a obedecer a la palabra. Y así le está obedeciendo a Dios. Porque en vano sería el conocimiento sin sabiduría, mis hermanos. Porque el conocimiento bien aplicado es lo que nos hace sabios a nosotros. Entonces, este conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos lleva a ¿qué? A obedecer a la voluntad del Señor. Entonces somos sabios. Somos sabios porque estamos obedeciendo por medio de este conocimiento. Por eso que Pablo dice, no cesamos de orar para que sea lleno del conocimiento, lleno de la sabiduría y del conocimiento
del Señor. Porque, miren mis hermanos, un conocimiento mal aplicado nos hace necio. ¿Sabía usted que el conocimiento mal aplicado se convierte en necedad? Amén. ¿No era Salomón lo más sabio que hubo sobre toda la tierra? Amén. ¿No aplicó Salomón sus conocimientos sin sabiduría y se tornó en el hombre más necio de este mundo? Le falló la sabiduría a Salomón porque no supo aplicar el conocimiento para obedecer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había dicho. Es importante las dos cosas, la sabiduría y el conocimiento. Qué bueno cuando usted tiene ese conocimiento de quién usted es. Y cuando usted sabe quién usted es, mis hermanos, nadie, absolutamente, vengan mareas, vengan tormentas, vengan tempestades, vengan terremotos, nadie lo va a mover de su fe. Voy a comenzar en el versículo 2. Pablo comienza saludando en el versículo 1 de Efesios capítulo 2, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto ante la mano. Iglesia, tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber quién tú eres. Porque esto te va a ayudar a ti en el día a día. En tu día a día te va a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice que Él no escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabías dónde tú estabas? ¿Sabías tú dónde estabas antes de Dios fundar esta tierra? ¿Dónde tú vivías? ¿Conoces tú este misterio? ¿Has tú inquirido, has buscado saber y conocer este misterio? ¿Dónde tú estabas? ¿Tú crees que por casualidad tú estás aquí? Ni en este mundo, ni en este lugar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es el Dios de la casualidad. Dios es un Dios de propósito y todo lo hace con propósito. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nos escogió en Él, en quien es Jesucristo, en ese plan eterno de Dios. Te escogió a ti, a mí. Se fijó en ti. Tú no eres salvo porque quieres ser salvo. Eso es mentira. Tú eres salvo porque Dios te incluyó en ese plan de salvación. Y eso tienes que tenerlo tú bien claro. Que tú no le sirves a Dios, ni tú buscas a Dios porque tú quieres, porque el hombre jamás va a buscar a Dios. Dios es el que busca al hombre primero. Dios es el que se acerca al hombre primero. Nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Y eso me consuela a veces con mi tristeza, a mí. Eso me consuela a mí a veces con la nostalgia que me da.
Esa nostalgia de volver a mi país, nunca tengo esa nostalgia. De ir a cualquier, nunca me da nostalgia de volver a Dominicana, nunca. Tengo casi 30 años que salí de allá y nunca, ni viajo, como 3 veces o 4 veces en 30 años. Pero esa nostalgia de querer volver donde yo estaba y no sé el camino, porque el camino es Cristo y nos va a llevar en el día del cumplimiento de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Pero mi corazón anhela, Aleluya. porque esta bendita palabra me confirma que yo existía antes de este mundo. Tú existías antes de este mundo. Gloria a Dios. Sentado en trono Y celestial. Dios te dio. Y Dios dijo, voy a salvarlo. Dios dijo, te voy a salvar. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me consuela. Yo existía antes de que existiera este mundo. Y voy a seguir existiendo después que este mundo se termine. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria sea para Dios. Cristo. Gracias. ¿Y cuál fue ese propósito, mis hermanos? El propósito por el cual Dios a ti te escogió. Aquí lo dice. Dice, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Mis hermanos, yo se lo he enseñado mucho. Déjense esa creencia que a veces caemos de que santo es aquel que está en una foto inmaculado ahí así. Si yo me pongo así, todo inocente, píntenme y comienzan a vender la imagen por ahí. Pero eso no me hace santo. Usa tu entendimiento. En el libro romano, el Señor dice que no nos conformemos a vivir en este mundo y cómo vivir este mundo. ¿Usted sabe qué es lo que nos hace santo a nosotros? ¿Usted sabe qué nos hace santo? Cuando nosotros vivimos separados del mundo. Porque la santidad no es un gesto, no es una posición. La santidad es apartarse del pecado, es apartarse de todo lo mundanal. Y Dios nos escogió para que nosotros vivamos apartados de todo lo mundanal, de todas las corrientes de este mundo, mis hermanos. Nosotros como iglesia estamos llamados a no vivir conforme a este mundo, y esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de un hombre, sino la voluntad de Dios. Entonces, yo no consigo, yo no admito el cristiano enredados en moda, en peinados, en aquello y en afanes, cuando no fuimos llamados para eso, cuando no fuimos escogidos para eso, sino para vivir apartados de eso. Y eso es lo que nos hace a nosotros santos. Los santos se hicieron cuando las imágenes se crearon para satisfacer una necesidad económica que había en ese entonces. Vamos a pintar a santos y vamos a venderlo porque necesitamos dinero para terminar la basílica. Nadie tiene memoria. No existían cámaras fotográficas de cómo va Pedro, cómo va Pablo, cómo va Jesús ni cómo va María. Es una mentira del diablo. Es un engaño. Un hombre y una mujer santa va a vivir apartada de este mundo, que vive conforme a la voluntad de Dios. Son los santos de Dios. Sigo leyendo. En el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado. Mira, hay muchas teorías sobre esto de la predestinación. ¿Cuántas teorías se han inventado los hombres sobre la predestinación? El Pedro dice que el Señor a nosotros, dice, nos predestinó según su presciencia. ¿Usted sabe qué es la presciencia? Según su conocimiento anticipado. O sea que Dios tenía un conocimiento anticipado de ti y de mí. Nos conocía. Tú tienes un conocimiento anticipado de las cosas que tú conoces, ¿sí o no? Dios tenía un conocimiento anticipado de ti y de mí. Por eso te predestinó. Y por eso te digo que no es una casualidad el que tú estés aquí. Que no es una casualidad tu salvación. Que no es una casualidad tu llamado. Dios te predestinó para eso. Dios te incluyó en ese plan eterno de Él.
predestinándote de antemano. Hizo Dios lo que quería que tú fuese hoy. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque esto no depende del hombre, esto no depende de ti, esto depende de Dios, que es que nos escoge y que nos llama, mis hermanos. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los años de Jesús con nosotros, ¿qué somos? Somos hijos adoptados, coherederos del reino de Dios, injertados en el verdadero origen. Eso somos tú y yo. Y con ese conocimiento, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir, porque eso nos va a ayudar. Aunque andan por ahí, con melancolía. ¿De quién soy yo? El mundo, esa es la frase favorita del mundo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? Porque no tienen identidad. No tienen identidad. Entonces no saben quiénes son. No saben de dónde han venido. No saben a dónde van. No conocen su futuro. Pero tú tienes identidad, iglesia. Tú sabes de dónde ha venido y también sabes de dónde va. ¿Y usted sabe qué pasa? Cuando Satanás ve a estos cristianos sin conocimiento, que no saben qué pie están parados, dice, estos son presas fáciles. Pero cuando Satanás, mis hermanos, ve a un cristiano firme, yo sé quién soy. A mí me escogió Dios. A mí me salvó Jesucristo. Yo soy la alabanza de la gloria de Dios. Tú eres la alabanza de la gloria de tu iglesia. Mis hermanos, le vamos a dar una bofetada a la depresión y a la baja autoestima. Gloria a Dios. Porque usted va a tener seguridad quién usted es. Y conforme a ese conocimiento, entonces usted va a vivir en obediencia a esta palabra. En el 4.1, sigo leyendo. Aquí Pablo dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pablo aquí le sigue hablando a la iglesia. Somos reyes y sacerdotes, iglesia, ¿sí o no? Aleluya. ¿Y cómo viven los reyes? ¿Cómo viven los reyes? Somos reyes. Dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, y eso es una verdad. Eso no es un cuento, mis hermanos. Eso no es una teoría. El problema es que nosotros, aunque lo sabemos, lo dudamos. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo viven los sacerdotes? Ministrando siempre delante de la presencia de Dios. Y los reyes, no viven en miseria, ¿no? Y no le estoy hablando aquí de lo material, pero a veces tengo un cristiano viviendo una miseria espiritual que es terrible. Y Satanás lo hace más miserable, porque comienza a sembrar las dudas en ellos. Somos reyes y sacerdotes. Entonces Pablo dice aquí, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que te fuiste llamado. ¿A qué fue que Dios te llamó? ¿A qué te llamó el Señor?
¿A vivir una vida en derrota? ¿A vivir quejándote? ¿O no somos más que victoriosos en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Nos llamó Dios a vivir en pecado? ¿O a vivir en santidad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre. Toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No diga que yo llegué tarde donde estamos repartiendo la paciencia. Eso es una mentira del diablo. Mentira. Que tú no lo crees. No, yo no te puedo soportar porque es que tú sabes que yo no tengo paciencia. Y viene Satanás y activa y entonces viene Satanás y entonces activa el espíritu iracundo en ti. Y ya, pues no tiene paciencia de. ¿Sí? Porque si hay una de las cosas que nosotros somos descuidados los cristianos, pero Satanás no pierde ni siquiera un ápice de oportunidad. Toda la aprovecha. Está diciendo que no tiene paciencia. Vamos a activar ese espíritu iracundo para que se te vea. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Con toda humildad y mansedumbre. Mis hermanos, la humildad no es usted rebajarse, ¿no? Una persona, hay pobres que no saben ser humildes y hay millonarios que viven en completa humildad. Y eso se ve mucho, mis hermanos. Pobres que no viven en humildad, que viven en jactancia, en orgullo y en vanidad. Y hay quienes pueden vivir así y son humildes. Pero tú, iglesia, fuiste llamada a vivir en humildad, en mansedumbre, a ser manso. A ser manso, a vivir en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Los unos a otros. Y no es soportando porque tengo que soportar, tiene que hacerlo en amor. Amén. Y en un amor sincero y sin ser fingido. Puesto que si lo hace fingiendo, Dios no recibe. Porque Dios ve tu corazón. Hay que soportar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Hay que soportar a aquellos que nos hacen la vida difícil. Aleluya. En vez de escoger gente para matarlo, abrir nuestro corazón y nuestro labio para bendecirlo y dar por él. La gloria sea para Dios. Dice en el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.